¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la emisión de hoy de Argentina Sociedad Anónima, emisión 29 aniversario. Hoy vamos a tocar un tema que forma parte central de nuestra línea editorial, vinculado a un tema que tiene que ver con los cambios de paradigma y los nuevos tiempos. Esto es el desarrollo de las obras nucleares y lo que hoy se conoce como licencia social. Cuando comenzamos este programa hace 29 años, la decisión era las centrales nucleares se hacen. Hoy se pueden hacer si aquella comunidad donde van a estar asentadas está de acuerdo. Y para eso hace falta información. Información que vamos a tratar de desarrollar con Carlos Saga, con quien hace 29 años iniciábamos este largo tránsito de Argentina Sociedad Anónima. Y el libro de hoy es un libro de un amigo, de Nicolás Casanseu, un hombre que estuvo cubriendo el conflicto armado de Malvinas cuando, como periodista del Canal 7, enviaba sus crónicas desde allí. Y en primera persona este libro, hablando de este conflicto que hace más de 30 años, 35 años, hizo que los argentinos supiésemos lo que es ingresar en un campo de combate, en este caso en las Islas Malvinas. La consigna, el nombre de alguno de los navíos hundidos por las fuerzas argentinas en este conflicto armado, y este libro será de aquel que dé alguno de los nombres de alguno de los barcos hundidos. Y ahora sí, vamos a la presentación del programa y luego con Carlos Saga hablaremos de lo que es el desarrollo nuclear en Argentina y esta nueva variable, la licencia social. A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. De Río Negro, Bretilnec, después de hablar durante mucho tiempo de la central que iban a instalar en su provincia y que le iba a dar trabajo a 4.000 personas y demás, cambia de opinión y entonces aparece algo como argumento, no sé si dentro de la ecuación o adjunta esta del desarrollo nuclear, que es la licencia social. Primero hablemos del tema político, que es en definitiva lo que define cualquier actividad. Sí, en general la decisión de poner una central en una provincia, si lo extrapolamos a los 29 años para atrás, era un hecho que era festejado hasta con bocinas en las calles. Es decir, era una fortuna para un gobernador tener una central nuclear o la promesa de una obra nuclear. Y no siendo central nuclear, nos acordamos de la planta industrial de agua pesada en Neuquén y ese tipo de cosas, ¿no? Era un beneficio muy grande, la gente se sentía muy orgullosa del desarrollo nuclear argentino y eso fue, digamos, como diluyéndose. Por eso la política nos sigue de cerca y voy a decir algo un poco más hondo, no comprende la importancia del desarrollo nuclear argentino, no participó, estos nuevos dirigentes no han participado mucho de todo el desarrollo que se hizo y no llegan a profundizar demasiado en cuál es la ventaja que tiene para el país y para su provincia una cosa como esta. Ahora, lo de la licencia social es una novedad que se ha instalado en muchos países, no solamente en la Argentina, pero requiere un trabajo conjunto entre la sociedad y el Estado y la organización nuclear, del mismo modo que se aplica, según las recomendaciones de Naciones Unidas, para todo lo que tenga que ver con cambio climático. Justamente una de las cosas que las centrales nucleares están consideradas dentro de las mejores armas para luchar
contra las emisiones, porque son cero emisión y alta potencia. Entonces, visto así, lo que tenemos en la Argentina es que, bueno, está bien que las comunidades opinen y demás, pero está mal que lo hagan sin ninguna información, sin conocer a fondo de qué se está tratando y simplemente con un impulso básico. Es decir, hay mucha mala intención detrás del freno al sector nuclear y a otros sectores. En general, todo esto termina haciendo lo contrario de lo que se supone que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a construir el CAREN cuando la gente no está informada, no sabe de qué se trata? O bien lo que pasó con Formosa, donde Norma Amboero, la presidenta de la Comisión de Energía Atómica, daba esto por hecho y quizás también merezca un comentario de tu parte. Sí, pero es histórico. Yo tengo un comentario para hacer con respecto a esa intervención social o política cuando se elaboró la ley nuclear. Cuando se elaboró la ley nuclear había un senador, que después fue secretario de Energía, que nosotros colaboramos con él dándole la información. En ese momento era un momento difícil porque la comisión y las centrales eran toda una sola cosa, se iban a separar, había muchas discusiones. Pero resulta que en el articulado que me manda veo que dice que queda totalmente vedada la participación de cualquier elemento radiactivo, el transporte, el almacenamiento, todo en el marco de la ciudad de Buenos Aires. Yo terminé de leer el artículo y lo llamé por teléfono. Le digo, ¿qué vas a hacer con los dentistas, con los radiólogos, con los hospitales, con todo lo que tiene materiales nucleares? Tratamiento para el cáncer. Hay todo eso, había que sacarlo fuera de la General Paz. Y ahí se dieron cuenta de con qué liviandad y con qué poca información, ya no la sociedad civil, manejada a veces por intereses propagandísticos y demás, sino los propios políticos que estaban haciendo una ley para regular ese sector. Y estaban prohibiendo algo que existía por todos lados y que hubiera sido una gran complicación que se aprobase. Eso es así. Hubiera sido tremendo tener que mudar todo el servicio médico de Buenos Aires afuera de la General Paz. Y este tipo de cosas es lo mismo que ocurre cuando se le pide licencia y se hace participar a la sociedad. Es decir, hay un procedimiento para eso. Yo les pediría a los que tienen que comunicar, especialmente a los políticos y a los que están a cargo de las instituciones nucleares y de la Secretaría Nuclear que tiene el gobierno, que se ocupen de hacer lo que dice Naciones Unidas. Naciones Unidas establece un procedimiento para todo lo que tiene que ver con cambio climático y pide el concurso de los actores. No alcanza a la sociedad civil, alcanza a todos los actores. Es decir, participan los industriales, participan los sindicatos, participan todos los que se van a beneficiar o van a entender de un cambio, en este caso sería para la mitigación, porque una central nuclear es una herramienta útil para mitigar las emisiones. Entonces, pero esto no se hace en la Argentina, entonces va por el lado de la propaganda. Vos hablás de propaganda, una propaganda que, digamos, no alcanza a los hidrocarburos y energías de origen fósil. Sí, pero es una degradación porque el gobernador, por ejemplo, el de que estamos hablando, se olvida que ahí mismo en su provincia tenemos un reactor, el RA6, y hay un centro atómico, y nació la energía nuclear en la provincia de Río Negro. Está el Balseiro, y todo eso ha llegado a la provincia como un beneficio concreto y la puso en el mapa. Él es dueño de INVAP. Él es dueño, sí, porque es socio de la Comisión de Energía Atómica en porcentajes, ¿no? Ahora, el mapa del mundo nuclear figura Río Negro. Y gracias a que todo eso se ha hecho en la provincia de Río Negro. Entonces no se entiende muy bien cómo por una opinión pública manejada sin duda, porque está hecha a base de emociones simples, porque le dicen a la gente que, bueno, que van a traer cosas radioactivas y se las van a dejar en la puerta de la casa, o que van a pasar cosas como las que ocurrieron en otras partes del mundo, que aquí nunca ocurrió nada de todo eso, y que no ocurrió nada en Francia, y que no ocurrió nada prácticamente en Estados Unidos, y hay muchos lugares donde no ha ocurrido nada y las centrales nucleares son una fortaleza sobre la que se apoya todo el sistema energético. Es decir, no hay... Ahora, si yo cobro regalías del petróleo, como pretende el gobernador, entonces ahí al petróleo no le pongo ninguna objeción, aunque me hagan fracking, me contaminen las aguas, me envenenen los ríos. Entonces ahí no, porque me dan plata a mí. Entonces ahí vemos la variación de criterios. Y el criterio real
es el que me dan dinero y me dan plata hoy para gastar y seguir haciendo lo que estoy haciendo, el clientelismo, la política, como sea. Pero lo otro que genera industrias, que lleva esfuerzos, que trae otras repercusiones, bueno, entonces me quedo con la opinión pública que está totalmente manejada y hago lo que dicen ellos. Sí, la próxima elección, ¿no? El Cuando en día de realidad mañana. las políticas de Estado no deberían estar fundamentadas en la comunicación emocional, que es primitiva, sino, y vuelvo al comienzo de la charla, en la información que no es brindada por aquellos que están vinculados de manera directa con este tema, con lo cual, en última instancia, la gente es libre de decir lo que dicen porque no tiene otra fuente que le permita abrevar en el conocimiento. No hay ninguna fuente porque la fuente que corresponde es la fuente oficial. Y la fuente oficial está en el silencio más absoluto. No ha hecho una demostración de qué es lo que pretendía hacer, de la importancia que tiene. No sé si lo tienen claro tampoco. O sea, yo digo, pretendo que digan cosas que no sé si saben ellos mismos. Entonces se prestan a la uniformidad generalizada. Al haber habido historia, y nosotros hemos conocido gente que conocía el sector, que lo gestó prácticamente, pongamos el caso del almirante Quilial, pongamos el caso incluso de Castro Madero, otras personalidades del lado civil que no eran militares, como puede ser Múrbiz, Cosentino y muchos otros, que podríamos, Antúnez, más recientemente, el último, Moicano, como decíamos antes fuera de cámara. Bueno, toda esa gente podrían ser buenos comunicadores. Gente de esa calidad se necesita para que la sociedad entienda y pueda valorar con justeza. Ahora, si yo voy a hacer una cosa que nada más es como el Facebook o como el Twitter, y en 180 caracteres le tengo que formar una opinión, estamos todos listos, porque la industria nuclear, y ninguna industria, pues puede funcionar bajo esos parámetros. Es decir, no es tan simple, todo es más complejo. Los países pobres son pobres porque son simples. Los países ricos son complejos y las cosas que hacen son cosas complejas y la gente las entiende. Hacemos aquí la pausa con quienes apoyan la línea editorial y seguimos charlando con Carlos Saga en este programa 29 aniversario. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y sectores estratégicos. Conuarfae, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Instituto de Radioterapia Fundación Marie Curie, ofrece la más alta tecnología en radiocirugía esterotática del país, garantizando eficacia, calidad y seguridad. Asociación Argentina de Carreteras, desde 1952 por más y mejores caminos. Copsol, empresa de ingeniería, proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear, 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Profesión Salud, la publicación de la Fundación Comisión de Medicamentos, 16 años brindando información con los máximos especialistas en fármacos de América Latina. Transportes Cervemar, la seguridad de llegar. Argentina en el año 80 estaba fabricando el tanque argentino mediano, Sí. que era el Leopard. Estábamos haciendo el Cóndor 2. Estábamos haciendo aviones a reacción. Habíamos diseñado el CAREN para los submarinos nucleares. Y luego de repente, por eso traje a colación el libro de Casanseu, Malvinas, y la neutralización de Argentina, cual quisieron hacer con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que fue convertirlo en un país pastoril. Bueno, eso fue igual en Alemania que en Japón, y ahí están esos dos. Hoy en día en una posición de fuerza, porque no se dejaron vencer por la imposición. Nosotros nos dejamos vencer siempre por la imposición.
todas las veces nos dejamos vencer por la imposición. Las centrales hidroeléctricas en la Argentina empezaron con muchísima dificultad contra el sector térmico y fue hecho casi a la fuerza por una decisión política. La primera central nuclear argentina, Tucha 1, estuvo sin cobrar la energía prácticamente durante 2 años, porque era un castigo que le habían impuesto al sector nuclear, que estaba haciendo algo que no debía, generar energía. Es decir, no querían que generara energía por la vía nuclear. Entonces, las dos grandes factorías de factorías, en realidad, en nuestro caso, la nuclear ha demostrado que funcionó y en la hidroeléctrica también estaba funcionando, porque se han llegado a hacer en la Argentina turbinas hidroeléctricas para Yacyretá, que son muy grandes, son de las más grandes que existen. Y ahora no estamos en condiciones de hacerlas tampoco. Y la empresa que las hacía está fundida. Sí, hablamos de Pescarmo. Está fundida. Entonces, lo que aquí se ve es que detrás de muchos frenos que nosotros tenemos, y ahora tenemos este freno que es un freno ideológico nada más, porque creo que está bien respetar el ambiente, creo que está muy bien tomar los recaudos, como lo ha tomado siempre el sector nuclear. Es decir, uno de los pioneros en la Argentina de medidas medioambientales es el sector nuclear. Nunca ninguna otra industria, ni siquiera las papeleras argentinas, han tenido ningún requisito medioambiental. A las nucleares siempre le pusieron todos los requisitos. Y me voy a citar al almirante Quilial, que un día en una discusión, en un debate público, con unos petroleros, el petrolero empezó a decir que bueno, que la nuclear, que era peligroso, sin saber de qué estaba hablando. Y él les contestó, yo quisiera que ustedes trabajaran con las normas medioambientales que trabajamos nosotros, a ver cuánto termina de valer un barril de petróleo. Y tenía muchísima razón, porque no tienen ni las destilerías, no tienen ni remotamente la norma nuclear. Entonces, cuando se habla de la norma nuclear con una licencia, llamémosle de tipo ambiental o social, y no se toma en cuenta esto, se está hablando de algo completamente abstracto. En Ezeiza ocurrió lo mismo. Cuando hicieron todas esas denuncias de que el centro atómico de Ezeiza contaminaba y qué sé yo, y se hicieron las investigaciones, vino el Organismo Mundial de Energía Atómica, nadie entendía nada de por qué pasaban eso, y ahora resulta que la contaminación venía de un río anterior a la línea donde estaba el centro atómico de Ezeiza. O sea, la contaminación venía de la industria que estaba más cerca, no del centro atómico. Quedó quizás porque la pregunta fue larga, un comentario de tu parte de lo que era la industria aplicada al sector nuclear. Bueno, la repercusión industrial es extraordinaria en el caso nuestro, porque llegamos a exportar reactores. Es decir, no es una pequeña cosa. Hoy INVAP está tratando de exportar otro a Holanda. Está tratando, sí, bueno, hemos exportado reactores, o sea que la capacidad adquirida desde el punto de vista industrial era importante. Lo que ocurre es que cuando uno tiene una industria, como teníamos nosotros, completamente encadenada detrás del proyecto, había 400 empresas trabajando. Y las 400 empresas estaban calificadas para hacerlo y conocían las normas. A hoy no sé cuántas tenemos de las 400 que teníamos, no sé si llegamos a 10 o 20, o sea, cuando se empieza a poner la traba en las cosas es tremendo. Para mí es malo que volvamos a importar centrales nucleares. Es decir, es un concepto mío. Creo que si estamos en condiciones de hacer una calandria, deberíamos empezar por hacer una central nuclear como un plan parecido al de la India, donde hizo su propia central con sus propios recursos, protegiendo su propia industria de todo esto. Yo creo que lo que va a venir de China va a venir así llave en mano y hasta posiblemente la operen los chinos como los trenes durante un periodo hasta que los argentinos entiendan las diferencias tecnológicas. Las van a entender, no tengo ninguna duda, la gente todavía guarda esa habilidad, pero no es lo mismo tener el proveedor que puede hacer una válvula, o una bomba, o una cañería certificada. Esto casi hoy es muy complicado. Se encontró con eso Antunes para terminar Atucha, y tenía las piezas. Porque Antunes heredó una carpa llena de todos los suministros que había hecho esa industria que en su momento teníamos. No sé qué hubiera pasado si hubiera tenido que empezar a buscar un proveedor de algún suministro importante, no sé. Habría sido muy difícil y muy largo el proceso de calificarlo, enseñarle los procedimientos, establecer las maquinarias en condiciones dentro de un taller blanco y limpio, es decir, todas las condiciones que dan a la industria nuclear. Volver a reconstruir eso de la nada hubiera sido realmente un esfuerzo muy grande. Por eso es importante tener un plan, tener centrales, tener desarrollo. El subsecretario pone las fichas en el CAREM. ¿Cómo ves vos esto a la luz de lo que estamos charlando? Es que es muy chico el CAREM para representar la industria nuclear.
Es decir, yo valoro mucho lo de INVAP, por ejemplo, con sus reactores chicos, que los exporta, porque nos pone en conocimiento del planeta entero. Es decir, se sabe que la Argentina, cuando hay una licitación internacional de un reactor, siempre está. O sea, y siempre puede proveer eso, y siempre puede proveer el combustible para eso, que es mucho más importante todavía. Ahora, si nos miran desde el punto de vista de las centrales nucleares, que es cuando la industria es grande, cuando la industria es mucha y potente, bueno, ahí estamos en falta si nos centramos solamente en el CAREM. Es decir, el CAREM es una cosa pequeña, es como cuando se estaba haciendo embalse y al mismo tiempo se estaba haciendo el RA6. Es decir, el RA6 es una cosa importante, sirve para capacitar, para estudiar, para muchas cosas, pero no era el proyecto central. El proyecto central eran las centrales nucleares. Claramente estaba todo focalizado ahí. Por eso hicimos la planta de agua pesada, por eso hicimos la PIA, por eso hicimos enriquecimiento. Los programas de repro. Todas esas cosas se hicieron en función de la cuestión de potencia. Ahora, yo no veo que ese sea el punto, porque me da la sensación de que es como una especie de hueso al perro. Le estamos tirando un hueso al perro para que muerda, pero que no coma. Esa es la imagen que me produce a mí lo del CAREM a secas. Es decir, el CAREM acompañado de todo lo otro, y bueno, entonces sería un proyecto extraordinario, porque entonces tendríamos las dos cosas funcionando a la vez, y además puede haber cierta integración entre los conocimientos de un lado y del otro. ¿Cuántas veces haciendo Atucha 2 se pasaba información para otros proyectos de la comisión, porque se hacía experiencia, se descubrían cosas y había gente que podía entenderlas y las podía aplicar? Es decir, la industria es tecnológica cuando aplica los conocimientos, sino que es una copia. Hay decisiones políticas, y ahí los charlábamos antes de comenzar el programa, cuando uno mira los países con estrategia, y justo salió el tema de Rusia, ¿no? Que ellos hablan de la madre Rusia. Cualquiera sea el partido que esté en el poder, es la madre Rusia, y nosotros como que, digamos, somos un tanto sinusoides respecto de los destinos estratégicos de nuestro país. Yo la verdad creo que nos dejamos manejar por un ruido de fondo muy potente. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos dejamos manejar porque todo esto que estamos hablando no solo nos priva de la industria, no solo nos priva de los megavatios, no solo nos priva de la capacidad tecnológica, sino que además nos obliga a continuar con la línea de importación de hidrocarburos, importación de energía, importación de gas, poner motores que cuestan fortunas en todas las ciudades. Es decir, en realidad el modelo que nosotros estamos siguiendo es ese, el de la dependencia, de la importación, de un país subordinado que no puede hacer nada por sí mismo y tiene que traer el petróleo, el gas, la electricidad de afuera. Y algo que termina en definitiva estructuralizando la pobreza, porque si no hay nuevas fuentes de trabajo, no se amplía el escenario. Esto es así, como está diciendo, exactamente como lo estás diciendo, Alejandro. Es decir, en la medida que no se genera la actividad o se la proscribe de una manera, la actividad, eso significa pérdida de puestos de trabajo, eso significa la caída vertical en la capacidad intelectual de la gente. Porque el trabajo hace a la cultura de una nación, no es una cuestión menor. Es decir, si nosotros estamos trabajando en una industria de esta característica, que es de punta, y teníamos otras que vos mencionaste en la aeronáutica y demás, y las dejamos, en realidad nos vamos embruteciendo. No estamos siendo los mismos argentinos que antes, porque somos unos impotentes para hacer un montón de cosas que antes las hacíamos fácilmente. Es decir, este es el mal que va quedando, y además dependiente. Es decir, ¿y qué nos importa? Yo a veces miro, les importa mucho el nivel del déficit fiscal, pero no están mirando cómo se compone el gasto, el mal gasto, porque si se invirtiera en centrales nucleares, yo veo que de todo el gasto público solamente el 10% corresponde a infraestructura económica. Todo el resto, no. En un periodo preelectoral, hablar de temas centrales y de larga data para el país como políticas de Estado parecería casi una humorada, pero uno no encuentra en ninguno de los discursos políticos la Argentina trascendente, sino la del corto plazo y la del parche, ¿no? Bueno, vos tenés 29 años de persistencia en la defensa de la industria argentina, en lo que es valorar todas las realizaciones, porque realmente lo que has hecho durante todos estos años ha sido poner en valor
una parte de la historia que es real, o sea, aunque muchos la ignoren. No hay relato. Sí, no hay relato. No se puede decir, como dicen en el mismo nivel cultural de los que se oponen a estas cosas, que Neil Armstrong nunca pisó la luna. Es decir, acá parece que la Argentina nunca hizo nada. Y no es cierto. La Argentina está dormida. No creo que esté muerta, pero está dormida. Y está durmiendo un sueño ya demasiado largo. Es decir, lo bueno en una época preelectoral hablar de estas cosas es saber si hay alguno que se despierta y dice, bueno, yo quiero ser como antes. Carlos, gracias por esto. Me quedo con una frase aquella que escuchaba de chiquito que decía, mientras los inteligentes deliberan, los necios deciden. No vamos a cerrar así el programa de hoy, sino lo vamos a hacer con Osvaldo Centoira. Osvaldo Gurdiés diría coincidencia significativa. La muestra de revista que hacemos en Galería Centoira, revista en la cual trabajé en algún momento dado, bueno, y que hoy está haciendo esta muestra que hacen contigo desde hace tantos años. Y el tiempo siempre nos acerca. Pues esta es una muestra colectiva de un grupo de 13 pintores y una escultora que inauguramos el jueves 5 hasta el 21 de octubre. El jueves 5 a las 19 horas haremos un cóctel de presentación de este grupo de pintores que todos los años tratamos de dar un espacio a un grupo de artistas donde le es difícil conseguir espacios para exponer en Buenos Aires. Y con la revista que hacemos, con Susana Quaranta, que es una mujer muy entusiasta y muy conectada con todo esto, los tratamos de auspiciar. Entre la revista y la Galería de Arte los presentamos al público. Y esto es una manera también de que aquellos que no consiguen un espacio tengan un lugar donde la sociedad que gusta del arte y de la pintura los encuentre. Claro, porque el artista lo que le importa es pintar y después que lo vean, que hacen que no pintan para ellos. Entonces, esto es una forma de que ellos se acercan al mercado. Y el que tiene éxito continuará y el otro seguirá. Y bueno, y en este caso a vos te toca nuevamente ser curador y seguir proyectando aquella gente que tiene la vocación hacia lo que es el mercado. Y en Buenos Aires se da en este momento mucha gente pinta, principalmente señoras, y buenas, ¿no? Con esto es peyorativo lo que quiero decirle. Y entonces hay posibilidades y les las vamos brindando para que se puedan ir mostrando. Osvaldo, gracias. No, al contrario, hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes por haber compartido esta emisión, 29 aniversario de Argentina Sociedad Anónima, donde lo cerramos así, con arte, porque la Argentina en definitiva es una obra de arte de la cual todos somos responsables y que se conozca de la mejor manera posible. Nos vemos en próximos encuentros, muy amables.